Estamos cerca de la conmemoración de la independencia de México, uno de los movimientos más importantes en la historia de la nación. Es por ello que queremos contarles algunos sucesos que acontecieron en Puebla durante la llegada de los españoles y la formación de la Nueva España. Quédense con nosotros, esto es La Bitácora, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. Tras llegar al puerto de Veracruz, los españoles liderados por Hernán Cortés comenzaron a expandirse hacia otros estados, entre ellos Puebla, específicamente a través de municipios como Ixcamaztitlán y Tepeaca. Para conocer más de cómo fueron esos primeros asentamientos, veamos la siguiente entrevista con el cronista Emanuel Rodríguez. Soy Emanuel Rodríguez López, profesor investigador del Colegio de Historia de la UAP y cronista municipal de Ixtacamastitlán. Cuando los españoles llegan a lo que hoy es México, llegan rompiendo una orden porque no fueron enviados. Hernán Cortés decide romper con el gobernador de la isla de Cuba y lo primero que hace es instaurar un ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz. A partir de allí va considerando todas las diferencias que hay entre los distintos señoríos para saber con quiénes puede entablar esas relaciones políticas militares. Es así como va avanzando de la costa hacia el altiplano hasta que se interna a lo que hoy es la Sierra Norte de Puebla. Era importante establecer alianzas o condicionar aquellos grupos, ciudades importantes como Ixtacamastitlán, Cholula y Tepeaca. Ixtacamastitlán porque era una posta militar, Cholula porque era la ciudad sagrada y Tepeaca porque era el mercado más importante de esta zona. Después de pasar Sautla, llega a las montañas de Ixtacamastitlán, frente a la Colua, donde gobernaba el señor Tenamazcuicuitl. Ahí decide solicitar el apoyo, no lo recibe completamente. Ellos les recomiendan que cruce por Tlaxcala porque los de Tlaxcala sí están enemistados con los mexicas por un cerco militar que han sufrido en los años recientes. No fue fácil. Después de tener algunos enfrentamientos con los ejércitos de Xicotenca, la Xayacatzin, Maxixcatzin, señor de Ocotelulco, interviene para que se logre en el Senado tlaxcalteca un acuerdo de apoyo con estos extranjeros y además con los grupos totonacos. Así lo hacen y los mismos tlaxcaltecas son quienes orientan a los españoles derrotar al mercado de Tepeaca y también a la ciudad sagrada de Cholula. De tal manera que Tlaxcala va a ser su base de operaciones, de allí hace alianzas con los huexotzincas, hace una gran matanza en octubre de 1519 y después en 1520 derrota a los de Tepeaca, fundando allí la ciudad de Segura de la Frontera. Va a regresar después con los tlaxcaltecas. Cada vez que tiene un acuerdo con estas ciudades, pues recibe aliados y también recibe confrontaciones. Pero el ejército se va aumentando de tal suerte que esta conquista, como diría Michel Audic, fue una conquista de indios contra indios. Y en 1521, el 13 de agosto, día de San Hipólito, es cuando dan la estocada final y cuando triunfan un conglomerado de aliados, entre ellos los mismos texcocanos que formaban parte de la Triple Alianza, huexotzincas, tlaxcaltecas, zempoaltecas, otomíes, y todos estos grupos por fin pudieron derrotar la cabecera de este gran Tlactocayotl que era Mexicotenochtitlan. Después del triunfo de 1521, los españoles empezaron a recibir el beneficio de tener en reconocimiento por la conquista tierras, un lugar donde vivir. Un proyecto importantísimo fue la fundación de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles, porque no todos los españoles habían recibido tierras en Tenochtitlan. Así es que los frailes, principalmente Fray Julián Garcés, el primer obispo, señalaba que andaban haciendo desmanes estos españoles
entre los pueblos de indios. Así es que una medida para controlar esto fue el proyecto utópico de tener una ciudad fundada por españoles autosustentable, algo que en realidad nunca funcionó, porque siempre necesitaron la mano de obra de los indios. Hoy por hoy siguen estos barrios, que son los remanentes de los antiguos barrios de indios, localizados de manera circular, como si fuera una herradura, al oriente, al norte y al poniente de la ciudad de Puebla, conformados según su filiación étnica por tlaxcaltecas en el Tlaxcaltecapan, por texcocanos, por mixtecos, por calpeños y en la zona de Santiago, los cholultecas. Pronto, aquellas otras ciudades tuvieron la presencia de españoles que iniciaron teniendo algún negocio. Así pronto empezaron a haber españoles en Quecholac, en Tepeaca, en Acatzingo, en Tecali, pero el grueso de esa población se encontraba en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Los españoles que llegaron a vivir estas poblaciones como a Quecholac, a Acatzingo, a Huejotzingo, a Cholula, a Tepeaca, a Tecali, pronto se dieron cuenta de la ventaja de esta zona, así es que empezaron a producir trigo que se convertía en harina, harina que se convertía en pan y que llegaron a comercializar del otro lado del Atlántico. Otros pusieron estancias de ganado, unos más pusieron curtidurías, otros más a la fabricación de cristal. Y sus casas se encontraban en el centro de estas poblaciones. Así es que estos españoles empezaron a ser muy prósperos, aunque hubo excepciones. Hubo algunos lugares en la región de Tepeaca donde los caciques tenían gran poder económico que llegaron a tener entre sus trabajadores algunos españoles. Esas son como las contradicciones de la historia, que uno pensaría que los españoles son los que tenían el mayor estatus económico, pero no siempre ni todos. También habían caciques de un gran peso económico y político. Yo creo que es importante valorar la agencia política de los indios, de estos indígenas, que aprovechando las circunstancias decidieron en su momento por estrategia política y militar establecer alianzas. No creer que fueron este conglomerado de personas débiles, conquistadas, ninguneadas. En realidad ellos fueron los protagonistas de la historia. Ellos fueron los causantes de esta conquista y que no podemos estigmatizar, sino necesitamos comprender a todos en su justa dimensión, que era lo que en su momento necesitaron hacer según sus recursos. Esto debería permitirnos también tener un criterio de tener una posición ante los demás más conciliadora, de ser más empáticos y de no llevarnos por los lugares comunes o las apariencias. Los indígenas de los cuales hablamos existen, sus descendientes hoy por hoy, y pareciera que no existen, pareciera que no los tomamos en cuenta, pero ahí están presentes, en la sierra, en las ciudades, y tienen un legado cultural que debemos de valorar. En 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano, abriendo las puertas a una nueva era de exploración. Sin embargo, fue en 1519 cuando Hernán Cortés, al mando de un pequeño ejército, emprendió la conquista del poderoso imperio mexica, en lo que hoy conocemos como México. Con apenas unos cientos de hombres, Cortés utilizó estrategias militares, alianzas con pueblos indígenas y el impacto de enfermedades traídas de Europa para derrotar al emperador Moctezuma y, finalmente, tomar la capital mexica, Tenochtitlan, en 1521. Este hecho marcó el inicio de 300 años de dominio español en América. Fue una época de cambios profundos con la fusión de culturas y la imposición de nuevas estructuras políticas y religiosas. Durante la colonización española surgieron dos tipos de conquista, la militar y la espiritual.
De esta última se cumplen 500 años este 2024 en México, ya que fue con la llegada de los franciscanos que se empezó con la evangelización de los pueblos indígenas. De esto nos hablará más Ana Paola Maya, además de un ciclo de conferencias que está preparando la Secretaría de Cultura durante septiembre y octubre. Mi nombre es Ana Paola Ortiz Maya, soy historiadora y soy subdirectora de Patrimonio Material en la Secretaría de Cultura de Puebla. Este año es muy importante porque estamos celebrando la llegada de 12 frailes enviados por la corona española en este proceso de evangelización en lo que sería la Nueva España. Bueno, la llegada de los 12, así se conoce porque fueron 12 primeros frailes que llegaron en 1524. El 13 de mayo de 1524 estaban desembarcando en costas novohispanas. A partir de ese momento hacen un recorrido a pie, caminando hasta lo que sería la Ciudad de México. Más o menos tardan 2-3 meses en llegar y en ese proceso van conociendo y reconociendo a la sociedad mesoamericana. Justamente con este grupo de los 12 comienza formalmente lo que se ha conocido en la historia como conquista espiritual. Hubo 2 conquistas, ¿no? La conquista militar, liderada, comenzada por Hernán Cortés, y que fue un proceso, un choque muy violento. Realmente hubo torturas, hubo métodos de torturas como por ejemplo el aperramiento, muy conocido en los códices, que evidentemente asustaron a la población, ¿no? Y diezmaron la población en México. En este mismo proceso, en 1524, llegan los franciscanos para comenzar a estructurar esta conquista espiritual. ¿De qué se trataba? De hablar de Dios a un pueblo que ya era profundamente religioso. Estamos hablando de un panteón mesoamericano que tienen dioses, deidades, ¿no?, al por mayor, y estábamos hablando de que se presenta una religión monoteísta, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Es complejo porque las formas de guerra en Mesoamérica, estos códigos de guerra en Mesoamérica, implicaba que una vez que una sociedad conquistaba a otra sociedad, los dioses se adoptaban, ¿no? Y entonces el panteón crecía. Y así de simple, no eran celosos sus dioses. Pero entonces les llegan a presentar a un dios que dice, pero solo me puedes alabar a mí, ¿no? Y entonces ya no pueden existir estos otros dioses. Y en este proceso, en realidad es que no termina siendo tan cerrado como lo estoy diciendo, en realidad es que sí hay una apertura, y esa apertura se caracteriza la orden franciscana, la orden de los hermanos menores, por tener la apertura a estos diálogos. ¿Qué es ser menor? Ser menor es aprender a colocarte en el lugar más pequeño de la sociedad y a partir de ese lugar servir a los otros, ¿no? Esa es la mentalidad, ese es el ideal de los franciscanos, y con ese ideal es que evangelizan y sirven, ¿no? Como en algún momento, claro que son enviados para servir a la corona española, pero también aprenden a servir al pueblo mexicano a través de integrar la religión católica con las tradiciones mesoamericanas. ¿Cómo lo hacen? A través, por ejemplo, de los cultos, a través de las pinturas murales, el adaptar los espacios arquitectónicos a las tradiciones, ¿no? Y es importante hablar justamente de la arquitectura, pero con este sentido histórico, ¿no? Darle ese valor histórico, porque cuando nos acercamos a ello, no solo estamos comprendiendo algo que pasó hace 500 años, estamos también reconociendo de dónde venimos, ¿no? Entonces hay un proceso en el que sí, es justamente la orden mendicante, la orden de los hermanos menores, quien aprende a reconocer, aprende en la lengua náhuatl, escriben códices en lengua náhuatl o crónicas o nuevos tratados en donde se van rescatando parte de las tradiciones mesoamericanas. En primer lugar, pues yo creo que hay que hacer las paces con la historia, ¿no? En primer lugar, entender que sí somos resultado de un proceso de conquista. Y eso somos, y a partir de ese momento creamos una nueva identidad. Somos la integración de estas dos tradiciones y somos un proceso de adaptación y de reconocimiento de estos dos mundos que aprendieron a convivir en este espacio. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante reconocer que en la historia no hacemos juicios de valor, ¿no? Juicios de valor, es decir, no puedo ver con mis ojos lo que sucedió en el pasado, porque yo soy hija de este tiempo. Si bien es cierto que dentro de la iglesia existieron reglas, ¿no?, para cómo se pintaban, cómo se manifestaban, digamos, la
la devoción cristiana por parte de los pueblos mesoamericanos. Esas reglas existieron 50, 60 años después, ¿no? Con el Concilio de Trento. Y en estos inicios, 10 décadas, fue la labor de los hermanos menores la que logró acercar al pueblo mesoamericano. ¿Por qué? Porque estaban asustados, porque se había diezmado la población, ¿no? Los primeros conventos que se construyen por parte de la Orden de los Hermanos Menores son en el mismo año de 1524, cuando ellos llegan. Y uno de estos primeros 4 conventos está aquí, en Huejotzingo. Huejotzingo era una sociedad muy importante y muy estratégica para la evangelización. Sin embargo, el convento de 1524 no es el convento que podemos visitar ahora. Los primeros conventos fueron perecederos. Y ya a partir de 1550 es cuando tenemos, 1540 algunos, ya comienzan estas grandes construcciones monumentales, ¿no? Estas fortalezas que reconocemos hoy en día. Realmente en Puebla tenemos 4 o 5 conventos que siguen funcionando como conventos, y bueno, otros son parte del clero secular y otros ya son, por ejemplo, resguardados por el INAH, como Huejotzingo, donde es el Museo de la Evangelización, o como Cuautinchan, que no es resguardado por el INAH. Cuautinchan es un espacio muy interesante porque lo resguarda a la población. Hablamos de convento cuando hablamos de los edificios, pues porque por uso común de la palabra, pero en realidad un convento lo que lo hace es que existan frailes de la orden en ese lugar, llevando a cabo sus tareas misionales, ¿no? Actualmente se está llevando un ciclo de conferencias aquí en la capilla principal, la capilla del Beato Sebastián de Aparicio, que está en el templo principal del convento de las 5 Llagas de San Francisco. Este sigue siendo un convento franciscano. Ya tuvimos la inauguración, el 5 de septiembre estuvo con nosotros el doctor Antonio Rubial, viene el doctor Antonio Ruiz Caballero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia el próximo 17 de septiembre. También está con nosotros Fray Francisco Morales, que es director de la Biblioteca Franciscana en Cholula y pues parte de la Orden de los Hermanos Menores, y estará con nosotros el 3 de octubre, un día antes de la fiesta de San Francisco. Y también estará con nosotros participando el doctor Jesús Joel el 17 de octubre. Todos estos jueves a las 12 del día se están llevando a cabo estas conferencias. Invitamos a todo el público a revisar nuestro programa en las páginas oficiales de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. La entrada es totalmente libre y bueno, espero que les guste este programa para reconocer la historia del patrimonio de Puebla. Conocemos un poco más acerca de la llegada de los españoles y el proceso de evangelización en nuestro estado, conozcamos un poco de cómo era el estilo de vida de la Nueva España. Pues un dato muy curioso es que en el oratorio de San Felipe Neri se originó una de las primeras loterías de México, las cuales anteriormente tenían que estar autorizadas por el Reinado de España. Veamos más a continuación. Soy Alejandro Serrano, soy el historiador del oratorio de San Felipe Neri de Puebla. Trabajamos aquí hace 10 años. En el año 1770, en la Nueva España, el rey da permiso para que se puedan instalar las loterías reales. Después de eso, en 1779, el virrey de Bucareli otorga el permiso al oratorio y al padre Cayetano Medina, que era el prepósito del oratorio, el director del oratorio, el jefe del oratorio, para que se instalara una lotería aquí en el templo. Esa lotería era para recaudar fondos en pro de la construcción y la alimentación de las personas que venían a hacer ejercicios espirituales a la casa de ejercicios anexa a este templo, la que hoy es conocido como el Patio de los Azulejos. La lotería del oratorio compartiría los réditos o compartiría los premios
con el antiguo hospital de San Pedro, de aquí de la ciudad. Y bueno, la lotería duró de 1779 hasta bien entrada en la mitad del siglo XIX. Por ahí de 1854 todavía tenemos registros de entrega de premios y de listas de ganadores. La lotería se hacía normalmente cada semana. Los billetes se vendían en la ciudad, se tenía un pequeño recibo donde sabíamos el nombre del comprador y se publicaban panfletos o avisos con los resultados de la lotería. Normalmente se ponían en la entrada de los templos o en las esquinas de las casas de la ciudad. Estos premios estaban legalmente constituidos como las leyes de 1770 lo instauraban, y tenía que regirse en base a lo que el virreinato o el virrey pedía, ¿no? Se pagaba un impuesto, una parte de los premios se pagaban a la corona, pero mayormente todo iba hacia la beneficencia en cuanto al patio de los azulejos, los ejercicios espirituales y la manutención de enfermos en el Hospital de San Pedro. El oratorio conserva gran parte de su patrimonio, no completo, pero sí tenemos la fortuna de aún preservar tanto material pictográfico, pinturas, lienzos, como el archivo bibliográfico, los documentos tanto de la lotería como de la congregación en sí. Acá atrás de nosotros pueden ver un lienzo que se encuentra aquí donde estamos en la sacristía del Templo de la Concordia. Ese lienzo es de Manuel López Guerrero, está fechado en 1802, 1803, y vemos ahí la entrega del permiso del virrey de Bucareli al prepósito Cayetano Medina para que se pudieran hacer las loterías, ¿no? Tenemos en nuestro acervo documental aún billetes, algunas series de billetes de la lotería que no fueron cortados, no fueron vendidos. Esos billetes y esas listas de ganadores eran impresas aquí. El oratorio tuvo una imprenta cerca de 50 años, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, aquí en lo que ahora es la Escuela Gabino Barreda, y ahí se imprimían todos estos documentos. Si comprabas un boleto a lo mejor de $1, te podías llevar 100 reales, ¿no? Todo está bien estipulado por la ley. La cantidad de boletos, la cantidad de premios y cómo eran repartidos vienen en la ley de loterías. También, ¿qué pasaba si no se llevaban los premios? Si se hacían bolsas como se hace ahora, en las loterías, en los pronósticos de ahora, que la bolsa va creciendo cada semana, o no. Podría haber esas restricciones de que siempre era el mismo premio, o había premios especiales como los de Navidad o festividades patronales importantes, que el premio a lo mejor podía subir 5 o 10 veces, ¿no? Eso siempre dependía mucho del nivel de compra de los boletos y de lo que hubiese en las arcas en ese momento de la lotería. Sabemos que a veces la lotería no se vendía, por ejemplo, en tiempos de vacas flacas, en tiempos de guerra, pues no se podía vender la lotería porque nadie la compraba, porque nadie tenía para hacer el gasto, ¿no? Entonces ahí hay menciones de loterías no vendidas o por algunos años que no se vendieron y después se reinstauraron, ¿no? Daría réditos casi por 60 años y ya se pierde con las leyes de reforma, por ahí se pierde la lotería de acá, ya no tenemos más constancia a partir del 1854-56. Es importante la lotería del oratorio porque va a ser una de las primeras loterías con permiso en América. Yo creo que es la segunda o tercera a nivel nacional, después de la Real Lotería de la Ciudad de México. Hay documentos importantes de cómo se hacía público un decreto o una instancia jurídica legal desde el virreinato, o sea, desde el virrey o desde el propio rey de España, que son los avisos o los edictos. Aquí en el archivo conservamos el aviso de la instauración primera de la lotería, que está fechada en febrero de 1769 y la aprobación en 1770, y ahí se avisa a la comunidad que va a haber una lotería
que estén tranquilos de que puedan comprar boletos de esta lotería porque tiene un buen fin, tiene todas las de la ley. Y también en este expediente, en la parte final, encontramos un aviso como de peligro o de un aviso a la comunidad en donde hay personas que ya están vendiendo boletos falsos o que ya están lucrando con esa lotería y les están vendiendo boletos a las personas diciendo que son para el oratorio de San Felipe Neri, pero en realidad son falsos, ¿no? Entonces, las redes sociales de la Puebla virreinal son las paredes, y en las paredes se ponen los edictos, se ponen los mensajes y se pone hasta las mandas en contra de alguien, ¿no? La lotería de 1770 va evolucionando. Después, en la Reforma, se vuelve la lotería para la Casa de las Bellas Artes, la Escuela de San Carlos. Era una forma de sacar fondos para becar estudiantes de artes. Y después se vuelve la Lotería Nacional, ya en tiempos más del siglo XIX y XX, que es para la asistencia pública. En lo general, la lotería tiene mucha historia, tenemos muchos expedientes y muchas cosas que podrían conllevar una línea de investigación, ya llevarlo por una rama académica, para un historiador o para algún interesado sobre sorteos, loterías o incluso la vida cotidiana de la Puebla del siglo XVIII y XIX, ¿no? Llegamos así al final de esta emisión, pero recuerden que cada semana tenemos una cita para recorrer el arte, la cultura y la creatividad de Puebla. Mi nombre es Itzel Rivera y nos vemos la próxima. Producción artesanal sin perder su proceso tradicional, pero mejorando el producto, mejor movimiento comercial. Ese es un programa. También organizamos eventos de exposición y venta. Y además, Barrio del Artista en un horario de 10 a 18 horas. Es una exposición monocromática también, en rojos. Me gusta, murales. Sí, hace unos momentos nos comentaste que hubo un tiempo, pero los que hayan días.